representante a la Cámara, Hernán Cadavid, nos atiende a esta hora vía Zoom para continuar hablando de este tema que ha generado tanta polémica entre las víctimas. Representante, bienvenido a Consejo de Redacción. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. No, al contrario, a ustedes muchísimas gracias por permitir este espacio importante para seguir entendiendo lo que ha sido esta decisión absurda para muchos de nosotros. ¿Cómo la entiende usted y cómo entiende el concepto emitido en las últimas horas ante la respuesta que da las FARC y dicen que van a asumir esta sanción con un compromiso ético y político? ¿Podrían hablar ellos de ética? Pues habría que ir rápidamente a la historia y entender que desde que se planteó ese modelo de, entre comillas, justicia diseñado por ellos mismos, cosa que no había sucedido en regímenes de justicia transicional, pues no en esa medida. Sabíamos a dónde abocaban al país. Sabíamos que la condena iba a ser tenerlos en curules, que no iban a reparar las víctimas debidamente, que nunca fueron excluidos de ese sistema de justicia, aun cuando incumplieron con la reparación, cuando es evidente que hubo ocultamiento de los bienes. Recuerden ustedes cuando hubo esa noticia de que lo que entregaron como bienes fueron ollas, traperos y muchos otros elementos sin vocación de reparación económica. Pues 8 años después también de habernos gastado los colombianos alrededor de 4 billones de pesos con una enorme burocracia, la decisión prácticamente es enviarlos a pintar parques y hacer obras de teatro y obras de reivindicación simbólica en favor de las víctimas. Estamos hablando de los máximos responsables, no estamos hablando de toda la base de esa estructura criminal ni de otras que colaboraron, no, los máximos responsables. La sanción absurda que tienen es evidentemente pues un exabrupto y un insulto para muchas víctimas, como hasta ayer lo decía el general Mendieta, que duró más de 12 años secuestrado por las FARC. Recuerden que este proceso de los que ellos llaman macrocasos al interior de la JEP es el de secuestro puntualmente. Representante, mire, la JEP, la Justicia Especial de Paz, nace precisamente a partir de ese acuerdo de paz. Pero, ¿qué decirle a los colombianos que vivieron en su momento, que recuerdan cuando en Colombia ganó el no al plebiscito? Es decir, la mayoría de los colombianos le dijeron no a esa propuesta o a ese texto de ese acuerdo de paz. Sin embargo, salió adelante, se firmó y hoy estamos viendo parte de esas consecuencias. ¿Qué decirle a esa gente? Porque de una u otra manera acudimos a las urnas en democracia, pero vemos hoy un panorama lamentable para muchos. Al país lo metieron en una disyuntiva en aquella época de que había que aceptar todo eso para que se acabara la violencia en Colombia. Y resulta que traicionaron el resultado de un plebiscito que era una decisión democrática. Igualmente incorporaron el acuerdo. Aceptó el país todos esos sacrificios para que se acabara la violencia, y ustedes mismos que en el día a día toman el pulso de las noticias, escuchan cómo las FARC Frente 36 un tema en una región de Antioquia, como Calarcá otro, como lo de Amalfi. Es decir, nos quedamos con la impunidad, con esos grupos en el Congreso y muchas diversificaciones de ellos siguieron en la violencia. Es decir, que el país lo único que ha hecho es perder en esa medida. Y por supuesto, pues habría que decirlo, quienes decíamos que esto podría pasar, inclusive esto nos superó. Nosotros proyectábamos que había elementos de impunidad que iban a suceder, que iban a terminar en el Congreso, que iban a pasar 8 años sin reparar las víctimas y mucho más, ya quedaron así. Pues ese es el resultado. Es que esto es evidente, esto es prueba de lo que ha sucedido. Esto no es una interpretación. A mí sí me duele mucho ver a los responsables de esos crímenes atroces desfilar por el Congreso y a las víctimas suplicando a ver si los dejan entrar al Congreso un día de las víctimas, a ver si les envían un derecho de petición, a ver si tienen respuesta del Estado colombiano. Así que esa frasecita que adoptaron los promotores del acuerdo, entre ellos el señor Humberto de la Calle y compañía, de que las víctimas estaban en el centro del acuerdo, pues esto no fue más que una farsa. ¿Es el inicio del final de la JEP? Pues ellos van a tratar de prorrogar todos los instrumentos. Recuerden que muchos de los elementos que ellos incorporaron en la habilitación del Acuerdo de La Habana, entidades, instituciones que tenían una vigencia, algunas terminaron como la Comisión de la Verdad, que terminó también haciendo un análisis bastante complaciente en favor de ellos, de esos sectores,
pues tienen una fecha de expiración. La JEP también lo tiene a 15 años. Van a tratar de prorrogarlo, porque uno ya ve cómo actúan para decir, no, mire, esto es más grande de lo que pensábamos, vamos a tener que continuar. Y aquí debería haber un compromiso próximo de terminar con ese instrumento que, como le digo, 4 billones de pesos, 8 años para terminar diciéndole a 7 personas, ustedes lo que tienen que ir a hacer es unas acciones simbólicas de reparación en los parques de Colombia. Eso es una vergüenza y un nivel de impunidad enorme. Y también quiero decir, eso no es un concepto de justicia bajo los estándares internacionales y eso tendrá que estar sometido a revisión. Representante, desde el día de ayer hemos escuchado muchas voces de las víctimas en los diferentes medios de comunicación. Dice Ingrid Betancourt y Clara Rojas que esta es una tarjeta de impunidad, que las víctimas no se sintieron escuchadas en este proceso, pero por su parte, por ejemplo, Alan Jara, pues en la entrevista con nosotros nos decía que con tal de que no volvieran a secuestrar, que nadie le iba a devolver sus años en los que estuvo secuestrado, pero que había una promesa de al menos no volverlo a hacer y que no volvieran a pasar otras personas por esta dolorosa situación. En últimas, ¿ahí hay un contraste o las víctimas en su mayor porcentaje están de acuerdo en que estas no deberían ser las sanciones y que no son equiparables a tantos años de dolor? Catalina, digamos que los procesos internos de perdón, cada persona los gestiona de manera distinta y muy diferente en cada forma de verlo. Pero lo que es elementos de justicia no puede estar sujeto a la interpretación. Entiendo al exgobernador Alan Jara, él tiene también una ideología que le permite adaptarse a entender que eso le parece satisfactorio, pero la mayoría de víctimas no, la mayoría de las familias no, y yo estoy de acuerdo y estoy seguro, perdón, que el pueblo colombiano en su mayoría va a decir yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces dirán, pero es que eso fue lo que quedó establecido en el acuerdo que el pueblo colombiano mayoritariamente le dijo no. Y también hay que decir que la JEP tiene instrumentos de excluir a personas que no hayan cumplido con la verdad. Aquí ha habido un doble rasero. Cuando hay comparecencia de los miembros de las FARC, casi que esas audiencias son a puerta cerrada con unos públicos muy selectos. Cuando han llevado allá a los miembros de la fuerza pública, eso lo convierten casi en una tribuna y en una galería para el señalamiento. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, como lo ha dicho la doctora Ingrid Betancourt, Clara Rojas, el general Mendieta, la mayoría de las víctimas del más ruin de los delitos que este es el secuestro. No se nos olvide que no hasta hace pocos años los tenían amarrados a árboles, bueno, lo que los colombianos veíamos. Son esas mismas voces las que se sienten ofendidas y revictimizadas cuando este acuerdo había dicho que la garantía de no repetición no es solamente no secuestrarlos, es no vulnerar el sentimiento de una víctima y esta decisión vulnera y ofende el sentimiento de las víctimas en Colombia. Representante, finalmente, y cambiando un poco de tema, quisiéramos para cerrar conocer su opinión, usted que está dentro del Congreso de la República, sobre la decisión que se tomó ayer en el Senado con 33 votos a favor de declarar al Cartel de los Soles como grupo terrorista. Lo han hecho la mayoría de las democracias del mundo sobre la base de información cierta, concreta, correcta. El presidente Petro hace unos años decía que el Cartel de los Soles existía, ahora salió como defensor, dice que no. Así que ante la ausencia de decisión de condena por parte del gobierno de Colombia hacia ese cartel, pues ha correspondido al Congreso de la República, donde nos sentimos plenamente representados en esa manifestación, en el señalamiento a ese cartel narcotraficante, así establecido por autoridades americanas y muchos otros países del mundo. Nosotros no nos podíamos quedar atrás. Colombia es de los países más afectados con esa influencia.